Bueno, decía Deyané está con la cámara apagada. Como está con la cámara apagada, le voy a pedir que me hable sobre lo que teníamos que preparar para el día de hoy. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches con todos. La verdad no he terminado de revisar lo del día de hoy, se me complica mucho. Estoy de acuerdo que nos habiliten el día domingo para poder revisar todo. Sin embargo, puedo hacer aportes de la clase anterior y de lo interesante que me pareció la conferencia del doctor Manes, todo lo que es neuroanatomía, de lo nuevo que es para mí, pero aún así de lo interesante que lo encuentro. Muy bien, pero le recuerdo que es su obligación venir preparada. Sí, correcto, no hay excusa. Me parece bien que diga que no hay excusa. Cristina, antes de continuar, yo tengo una pequeña duda bueno, levantaron la mano. No sé, tengo una pequeña duda de una especie como de tarea de refuerzo donde en la serotonina, en los neurotransmisores, que hay una actividad, pero pongo la respuesta, pero dice respuesta fallida, respuesta fallida, respuesta fallida, y es Tiene que poner la verdadera. primera con mayúscula. Sí. Ah, ya. Bueno, Sí, pero gracias. Jorge, Eso ya que no, usted pues. habló porque sin alzar la mano, entonces usted de castigo me va a contar qué tenía preparado para esta. Ya, claro, con gusto. Sí, alcancé a revisar algunas cosas. Bueno, por una parte tenemos en la primera, en el primer escrito, digamos, lo de los neurotransmisores, las que son las sustancias que activan prácticamente el cerebro y están relacionadas con algunas actividades, como por ejemplo la oxitocina, con la oxitocina estaba relacionada con la parte del amor, la serotonina, bueno, hay algunos neurotransmisores que estaban relacionados con actividades específicas, ¿no? La acetilcolina, por ejemplo, en la adquisición del conocimiento, del ¿Y aprendizaje. la dopamina? La dopamina prácticamente estaba relacionada con la actividad como más, con una actividad como más urgente, prácticamente es algo de defensa también que nos hace aprender más rápidamente las cosas, igual que la adrenalina, que Parece, actúan Jorge, más que o menos, usted es de esas personas que se aprende de memoria las cosas así y las dice fácilmente en la clase. pero bueno, ¿Por qué se ríe? Yo le estoy hablando muy en serio. hay las formas de aprendizaje, obviamente, que de acuerdo a la memoria que Pero en mi tengamos clase usted también tiene que poder. aprender críticamente. Si no, No, mejor ni venga. en la parte, por ejemplo, de las hormonas, es que toca grabarse más o menos el contenido. No puedo, no sé, sí pudiera poner ejemplos, pero claro, hay que aprenderse el contenido para luego darle la utilidad inteligentemente a esa memoria, digamos, Encima me que está dando se la pretextos, adquirí. Jorge. Verá que aquí la profesora soy yo. Sí. Ya, entonces, la primera Perdón, parte de perdón, lo las, siento, no puedo más, lo siento, no puedo más. la, No soy así. Disculpen, por favor, de Yané. No era mi intención portarme así tan fea, pero lo que Se estaba sintió tan tratando era. falsa. pero igual no me hace deprimir ni nada, porque la depresión conduce al no aprendizaje. Entonces tenemos que siempre estar optimistas ante todo, ¿no es cierto? Y bueno, hay, como decíamos, el cortisol que participa en este tipo de acciones que limita un poco el conocimiento, es una hormona del estrés que reacciona a esas situaciones, ¿no? Pero Por ahí ya me tratamos. dijeron que les caía mal, me hicieron bullying. No, de ninguna manera. Yo pienso que está muy acertada en la conducción del curso y para yo no repetir tanto de memoria. No, Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este era así como La una otra parte que pequeña. estaba importante, la imagen en espejo, que me pareció fantástico, pero pienso que todo el mundo puede comentar, entonces me abstengo ya de más comentarios. Muchas Gracias, gracias, Jorge. Cristina. Lo que ya para darles el paso a ustedes que tienen levantada la mano, un poco quería de alguna forma ejemplificar cómo se sienten los alumnos cuando somos profesores muy tiranos, ¿no? Cuando venimos así muy enojados, les lanzamos la puerta en la cara
o no valoramos la opinión o lo que el estudiante está diciendo. Entonces, todos esos son elementos que van a afectar la neuroquímica cerebral por un lado y por otro lado las emociones y la motivación, que son los temas centrales de nuestro encuentro del día de hoy. Ahora sí, Janet, te doy la palabra. Cris, bueno, más mi inquietud era un poquito en cuanto a la estructura del aula esta vez, porque claro, yo empecé a leer los recursos iniciales, no los opcionales, y entendí que con eso ya podía resolver la prueba y me fue pésimo. Entonces ahí paré y no sé, ¿tienes que leer los opcionales para poder solventar eso? No necesariamente. No Y el glosario necesariamente. no sé cómo hacer. O sea, Porque no, los recursos opcionales te dan un respaldo a todos los recursos obligatorios, pero las evaluaciones están fundamentadas en los recursos obligatorios. Y hay la otra que es la lección, que si es que ustedes no ven la fase previa de la lección, que es la presentación, ustedes les va a costar desarrollar las preguntas, que son, me parece, 5 preguntitas de la lección. Entonces, revisen bien los recursos, y las evaluaciones están en función de los recursos que son obligatorios, principales. ok. Y el glosario, este glosario no me sale nada, porque dice instrucciones, revise detenidamente los términos y resuelva. Y luego sale añadir entrada y ya. Voy a revisar qué es lo que está pasando, porque sí tuvimos el día de hoy, revisamos un poco y es como que se nos desfasó la plataforma, y tal vez algo de eso está pasando, porque en una de las presentaciones me salía el chef no sé cuántito dice, y yo dije, ¿qué es eso? ¿Me puedes subir audífonos? Entonces probablemente sea por eso. Vamos a revisar inmediatamente, esperemos que ya tengan este tema resuelto. ¿Sí? Adri. Por hacer rápido, ya me fui a otro lado. Perdón con todos. Buenas noches. A ver, primero, yo estaba viendo algunas de las cosas que decían en estos videos. Primero, Janet, te cuento que a mí me pasó lo mismo en el primer módulo, así que sí tienes que revisar los recursos opcionales, porque si no, es muy difícil la resolución de los cuestionarios y de las cosas, pero eso solamente como un break. Es que De allí ahí sí lo tienen que aprenderse que de memoria, perdón. sí, Cristina. muchas cosas, que eso a mí me frustra, porque yo no puedo. Tú, Jorge, te veo súper bueno para aprenderte de memoria, pero para mí Yo eso es saqué súper... 9.5. No saqué 10 porque difícil. Pero bueno, la cosa es, y estaba leyendo, claro, ahí te hablan de los neurotransmisores. Y de los neurotransmisores mucho hemos hablado de la dopamina, de la acetil, Colina. bueno, no me acuerdo mucho los nombres, pero bueno. Pero ahí la que encontré nueva es la GABA. Esta GABA yo nunca había escuchado. Y dice justamente que si es que tienes mucho neurotransmisor GABA, se complica tu aprendizaje. Entonces yo quisiera saber cómo, o sea, porque claro, te dicen, hay muchos dibujos incluso que te dicen que la dopamina se desarrolla si es que das un abrazo, si es que agradeces, si es que te comes un chocolate, si es que eres alegre, si es que lo que sea. Pero, ¿cómo hacemos para no desarrollar tanto esta GABA? Porque de todas formas es un neurotransmisor que está dentro, y cómo se hace como para, no sé si hay como reprimirlo o alguna cosa así, o sea, no tengo idea. A ver, el rol de la GABA es inhibidor. Entonces, ¿qué es lo que hace esta GABA? Inhibe la respuesta neuronal. Acuérdense cuál era el objetivo fundamental de nuestro cerebro. Que existan respuestas neuronales. O sea, que No. existan las sinapsis. Pero ¿para qué existen las sinapsis? ¿Para qué existen las respuestas neuronales? ¿Cuál es el objetivo básico de nuestro cerebro? Asegurar La supervivencia. Asegurar la supervivencia. Exactamente. Ajá, sí. Entonces, frente a una situación que pone en juego la supervivencia, se van a activar ciertos neurotransmisores en detrimento de otros. Y entonces esta puntualmente inhibe la respuesta neuronal, y lo que hace es que la corteza cerebral, por decirlo así, de alguna forma se apaga.
Y lo que comienza a funcionar es todo el sistema límbico que tiene que ver con la supervivencia, con las funciones de huida, con la respuesta corporal, con el disparo de adrenalina para salir corriendo y demás. Entonces ahorita, por ejemplo, lo que yo hice fue hacerle salir corriendo. Se pusieron tensos, Jorge comenzó a reírse, Deyané me dijo, sí, no hay excusa, un poco tratando de, ¿qué son estas respuestas? Son respuestas para responder, para solucionar esta situación que te pone en una cuestión de tensión. Para sobrevivir. De sobrevivir. Hay diferentes montos de tensión. El estrés puede ser bueno, de hecho, se conoce como euestrés, al estrés positivo, ese estrés que nos permite tener un monto de alerta X, pero que no inhibe la plasticidad cerebral y por lo tanto no inhibe el funcionamiento de la corteza cerebral. Pero ¿qué pasa si es que vivimos en una situación de estrés constante? Pensemos en una situación de guerra o una persona que tiene depresión, una depresión patológica instalada. Eso hace que la corteza cerebral se apague y todas las estructuras que tienen que ver con el funcionamiento de supervivencia se prendan y funcionen. Claro, y ahí en las personas, suponte que están con depresión o con ansiedad, deben tener mucho más desarrollada la GABA. Sí. ¿Cómo se puede hacer para disminuirla? O sea, justamente eso, ¿cómo tenemos que hacemos buscar actividades que suban los otros neurotransmisores para que el cuerpo salga de ese modo de emergencia, de ese modo de respuesta de emergencia. Entonces, si yo estoy en modo de respuesta de emergencia porque está en juego mi supervivencia, estoy deprimido, no tengo más que enfocarme me invento, en la muerte de mi perro, y esa es la situación que me tiene ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, tenemos que buscar de alguna forma equilibrar estos neurotransmisores. Eso se puede hacer por dos vías. Por vía médica, para eso están los antidepresivos, o los neuromoduladores, que de alguna forma lo que hacen es ayudar a nuestro cerebro a que se equilibre el funcionamiento de los neurotransmisores y luego vamos bajando poco a poco. Y por otro lado, procesos de psicoterapia o el buscar que la persona realice ciertas actividades que suban niveles de otras sustancias que van a ayudar a que se equilibre, como por ejemplo hacer ejercicio. El hacer ejercicio sube los niveles de dopamina en nuestro cerebro y eso hace que se equilibre. Por eso es que después de hacer el ejercicio uno se siente así como, ¡yeah! ¡Qué rico! Lo mismo nos pasa cuando nos comemos, sobre todo las mujeres, en determinada etapa del ciclo menstrual, nos comemos un chocolate. Y es el chocolate más delicioso del mundo, aunque sea el manicho que compré en la esquina. Es así como ese es mejor que el chocolate suizo porque me genera una sensación de placer y suben mis niveles de dopamina. Las relaciones sexuales también suben los neurotransmisores vinculados con las cuestiones placenteras. Entonces, otro efecto que ayuda mucho, porque cuando las personas van donde nosotros los psicólogos y hablan, después salen, uno no dijo nada, pero salen y dicen que bestia es el mejor psicólogo del mundo, estoy ligerito, porque habló, puso en palabra aquello que le estaba conflictuando, sus montos de estrés bajaron, suben los niveles de neurotransmisores vinculados con estas sensaciones placenteras. Entonces, son ese tipo de cositas que pueden ayudar, desde cosas tan simples como hacer ejercicio o comerse un chocolate o meterse a la ducha y pegarse un buen llanto. El llanto también tiene un efecto relajante. Entonces, me meto a la ducha, el agua sumado al llanto, efecto relajante mejor que un antidepresivo por momento. Pero si ya esto no se logra, porque mi cerebro por plasticidad cerebral se acomodó a ese nivel de funcionamiento, tenemos que ayudarle con medicación que equilibre artificialmente los montos de neurotransmisores y luego poco a poco le vamos quitando la medicación porque ya entendemos que por plasticidad cerebral nuestro cerebro se acomodó a funcionar como debería funcionar. No sé si Adri te responde. Ok. Dianita eras. Daniela. Dani. Perdón, no puedo cambiar el nombre. A ver, Cris. Un poco, bueno, estaba viendo eso de que ahí decía, las emociones afectan al aprendizaje, pero el aprendizaje incide en nuestras emociones. O sea, ahí significa que hay un punto de equilibrio donde, claro, desde aquí para allá
ya puedes causar estrés, pero de aquí para acá en cambios de aprendizaje. ¿Cómo puedes saber que estás en ese punto y que no estás en un estrés? O viceversa, no tienes suficiente estrés para, por ejemplo, llegar a este tema del aprendizaje. Porque, por ejemplo, los niños, eso estaba recordando, los niños cuando son chiquitos, como no tienen todavía la noción del peligro, hacen lo que sea y se botan de las gradas y todo, pero cuando comienzan a tener ese miedo que viene del aprendizaje, que viene de los padres, en cambio ya comienzan a cuidarse el tema de primero supervivencia, lo que habíamos hablado, pero después cómo va desarrollándose eso y hasta dónde, cómo se maneja esos límites, diríamos, de estrés para que vaya el uno y también sea el otro. No sé si me entendiste. Más o menos, más o menos. Veamos si es que logro responderte y si no me articulas mejor la pregunta. Ya. A ver, cuando nosotros vivimos en un entorno donde nos desarrollamos, en un entorno donde hay una relación importante entre lo biológico, lo fisiológico y lo relacional, ¿sí? Entonces, nosotros venimos con una cierta dotación biológica, una cierta dotación fisiológica que se manifiesta en los términos más básicos en los reflejos, que son reflejos de supervivencia, ¿cierto? El respirar, la succión, el reflejo del moro, el reflejo de prensión plantar, el reflejo de prensión palmar, que son cosas que de alguna manera han garantizado la supervivencia de la especie a lo largo de la historia de la humanidad. Pero el momento en que nos vamos relacionando con el otro mamá, con el otro cuidador, con el otro escuela, vamos nosotros por aprendizaje desarrollando ciertas conductas. Entonces, pero estas conductas no se aprenden solamente por aprenderse, sino que se aprenden en función de un impacto emocional que tienen en nosotros. Entonces, tengo ahorita, por ejemplo, una mamá que tiene un bebé de 1 añito y la mamá volvió a trabajar ya en presencial, y cuando este bebé le ve a la mamá que llega, le señala así el sillón y le dice titita. Titita. El titita es quiero el seno. Entonces, este niño desarrolló este aprendizaje de frente a la separación de mamá, frente a esa emoción fuerte que significa la distancia de mamá, el encuentro con mi mamá tiene que ser algo fuerte, afectivo para mí, y entonces es la titita, que implica que mi mamá se dedica solamente a mí, me besa, me habla, me cuenta cómo le fue, le saluda y le dice cosas, y a la par tiene la sensación de satisfacción oral de la leche calientita y la pancita llena, y luego me duermo. Entonces, eso se estructura como un aprendizaje, pero es un aprendizaje que se instala en función del entorno social. ¿Qué pasa si para esta mamá no era importante la lactancia? Y era importante el juego. Entonces, el niño no va a buscar la titita, sino va a buscar juguemos. Entonces, por eso es que los aprendizajes de alguna manera están determinados por la emoción, pero también van a determinar una emoción. Y entonces se vuelve un ciclo constante de emoción, aprendizaje, aprendizaje, emoción. Entonces nosotros no podemos decir que somos solo aprendizaje. Nuestro aprendizaje también va a estar determinado por la emoción, y la emoción va a estar determinada por el entorno en el cual nos desarrollamos y nos desempeñamos. Entonces, hay montos de estrés, ya enfocándonos un poco más a tu pregunta. En este mismo ejemplo, este niño tiene montos altos de estrés en ausencia de su mamá, pero son montos de estrés que se sostienen por la promesa de que mamá va a volver. Y cuando mamá vuelve, ocurre una descarga emocional que hace que el niño se enganche con su mamá y haya todo este ritual del reencuentro. ¿Qué pasaría si es que esta mamá no vuelve? Si es que el niño es dejado, por ejemplo, en un hospital, y en vez de tener una madre que le contiene, que le sostiene, que le abraza, que le acaricia, que lo que pasa es que hay una persona que le lanza un biberón para que tome el biberón. Ahí se dan conductas incluso autodestructivas, porque los montos de estrés sobrepasan la posibilidad de la persona de tolerar, y por lo tanto ocurre lo que se conoce con el nombre de marasmo, si no estoy mal, que es esta
tendencia de los bebés, sobre todo, de lanzarse a morir por la falta del contacto con un otro. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de mantener ciertos montos de estrés que permitan mantener la atención. Si es que yo a ustedes les hablo así, ¿cómo están? Buenas noches, escucho sus preguntas. Sí, Dani, lo que pasa es que el monto de estrés es así, como un poco complicado de explicarle, y entonces ya no se me durmieron. Ya, ¿qué estoy haciendo? Estoy bajando el nivel de atención de ustedes. Y lo mismo pasa con nuestros estudiantes de cualquier edad. A los chiquititos, por ejemplo, cuando les enseñamos el gusto por la lectura, yo les suelo decir a los papás, vean, no les lean, cuéntenle el cuento. Porque el rato que el papá comienza, había una vez 3 chanchitos, el uno era no sé qué, ya el guagua quiere morder el cuento, quiere salir corriendo. Si yo le digo, ¡hey! Te voy a contar un cuento, verás. Había una vez un chanchito así chiquitito que hacía, y uno grande que hacía, ¡oh, oh, oh! Ya el niño se me engancha y los niveles de atención se sostienen porque yo estoy generando un tono específico de atención en el niño. Lo mismo con los grandes. Si yo a los grandes no les digo, a ver, Edwin, ¿usted qué opina de lo que acabo de decir? Ya se me duerme. Y peor en este modo virtual. ¿Sí? Entonces es súper necesario que nosotros manejemos niveles de interacción que permitan que el estrés positivo, ese que me permite tener un monto adecuado de atención, se sostenga a lo largo de la clase. No sé si Dani te respondí. Sí me respondiste. O sea, justamente era eso, que el estrés, hasta dónde es bueno y de dónde ya sobrepasa y te conviertes de, o sea, ya es un miedo, que es lo que hablaban también, que viene el miedo y ya no aprendes. Claro, si yo me sostenía con la conducta con la que empecé durante el resto de la clase y a la persona que me puso que le cae algo mal, le digo, se me va de la clase porque qué barbaridad, ¿cómo es posible que me diga eso? Ahí yo genero montos muy altos de estrés que hacen que la persona pierda interés y se desconecta. ¿Por qué? Porque necesito sobrevivir, entonces me porto educadito y hago como que todo bien. ¿Sí? Sí. Edwin. Sí. Muchas gracias, Cristina. Buenas noches, compañeros. Bueno, más que una pregunta, Cristina, yo quisiera compartir un poco qué es lo que me ha ido pasando en esta semana y desde la sesión anterior. Realmente para mí yo soy de profesión técnico, ¿no es cierto? Entonces, para mí todas estas cosas son nuevas, sobre todo la parte de medicina. Por ejemplo, cuando empecé a leer este módulo, tratar de recordar esas palabras de los neurotransmisores, se me volvía, a veces que resaltaba, luego quería escribir solo en la escritura y realmente un aprecio importante a los médicos, ¿no? A quienes estudian este tipo de terminología. Pero luego encontré algo que me llamó mucho la atención. Primero por los estudios que estoy haciendo y en la parte de administración, todo lo que son las habilidades interpersonales que manejan los gerentes. Y en el primer video mencionaba justamente el autor, decía que una parte de la inteligencia emocional está o se le clasifica o está relacionada con este tipo de inteligencia interpersonal. Entonces, por ahí ya me llamó la atención. Ya anoté el nombre del autor, pendiente, buscar qué ha estudiado. Luego, más adelante, cuando veía esto de los neurotransmisores, cómo generan estas reacciones eléctricas, y recordaba en algún momento en la universidad, en la Politécnica donde yo estudié, el doctor Hugo Banda empezó a estudiar las redes neuronales, que para nosotros nos hablaba en chino. Entonces empecé a tener cierta analogía con lo que, y cada vez me iba más interesando. Entonces, ahorita en realidad tengo tantas anotaciones, empiezo a coger autores, o sea, realmente el tema me gusta, me interesa, y es por lo que tú mencionabas en un inicio, ¿no?
Primero hay ya un interés, hay un gusto, me interesa, y la lectura obviamente como que, no sé si como que uno lo hace a más profundidad o capta de mejor manera porque justamente se está dando ese reflejo. Tal vez esa experiencia quería compartir, Cristina. Muchas gracias, Edwin. ¿Qué es lo que está haciendo Edwin? Está relacionando estos contenidos que son nuevos con su profesión técnica. Me dice que es politécnico y entonces, ¿cuál es su carrera, Edwin? Yo soy ingeniero electrónico en la Politécnica Nacional y luego tengo estudios en la parte de administración Ingeniero electrónico en redes. en redes de comunicación. Sí. Ok, entonces fíjense cómo él inmediatamente oyó la palabra red y ya dijo, ajá, por aquí va, ¿no? O sea, yo sé lo que es una red. Y claro, yo más o menos tengo una idea de lo que hacen ustedes los ingenieros electrónicos y, por ejemplo, si yo hago una analogía entre la transmisión sináptica y la transmisión de la información que se da a través de la fibra óptica, por velocidad de transmisión y demás. Entonces, usted de alguna manera va a decir, entonces mi cerebro está con un cableado estructurado súper bien hecho. Más o menos. No sé si es que estoy usando las palabras adecuadas porque ya de electrónica hace rato Sí. que no escucho. Ya. Pero sí, término cableado estructurado es justamente electrónico. Así es. Es Así un es, y tema. uno trata de llevarle a esas experiencias previas que uno tiene, ¿no? Sí, y a la final así es, o sea, tienen de alguna manera un concepto base, son redes. Son redes, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Enlazamos este conocimiento nuevo con aquello que yo tengo guardado, archivado en mi sistema neurológico. Y entonces oigo redes, inmediatamente me voy a la noción de redes que yo conozco y busco analogías y busco parecidos. Y así es como yo me autoexplico esta información nueva. Hay cosas más complicadas como los nombrecitos, estos, que la oxitocina, que la GABA, que etcétera, 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 que son súper raros para mí, pero si es que ustedes hacen una analogía con ciertas cosas que ustedes conocen, les va a resultar mucho más fácil aprenderse. Y finalmente no es importante que se aprendan los nombres. Lo importante es que sepan que existen neurotransmisores que van a incidir en nuestro funcionamiento y que van a estar, además, su funcionamiento va a estar afectado por cómo nosotros estamos insertos en un entorno social. Y por lo tanto, como docentes, debemos tomar en cuenta esas peculiaridades, esas particularidades que pueden afectar a nuestros estudiantes. Si yo identifico, como decíamos en una de las presentaciones, un estudiante que parece que está teniendo síntomas depresivos, que no es que está aburrido nada más en la clase, sino que además le veo extraño. El identificar a una persona que tiene un síntoma depresivo y poder conducirle de alguna manera, no sé, al centro de psicología aplicada o algún sitio donde reciba atención, va a ayudar a que sus procesos cognitivos no se detengan. Porque es necesario que identifiquemos de alguna forma cómo nuestros sistemas neurológicos funcionan de la mano con la emoción, funcionan de la mano con el entorno y además permiten o no el aprendizaje, porque en facilito estoy ansioso, estoy deprimido, estoy angustiado, estoy en modo de emergencia, mi corteza se apaga y no aprendo. Entonces, pirámide de necesidades. Si mi mecanismo principal es la supervivencia y tengo que garantizar mi supervivencia física o psíquica, es difícil que yo aprenda. Si tengo un duelo de por medio, va a ser difícil que yo aprenda. Si tengo un profesor que me asusta, va a ser difícil que yo aprenda. Voy a aprender a resolver el susto que me genera el profesor. No voy a aprender a resolver la dificultad que tengo en relación a la materia que estoy tomando. Y me parece súper chévere como Edwin nos comenta cómo es que se está dando este proceso de aprendizaje, porque es lindo, o sea, es eso, yo relaciono los conocimientos con lo que sé y en base a eso voy buscando además información nueva porque se me despierta el interés. Y eso es lo que debemos buscar en nuestros estudiantes. Jaime. Gracias, Cristina. Gracias a usted, Edwin.
Y yo lo que quería decirles es que todos, de alguna forma, vivimos en estrés, ¿sí? Sin que nos demos cuenta, estamos estresados del rato menos pensado. Las personas dicen, los médicos son insensibles y no tienen corazón o lo que sea, pero usted no se pone en los pies de los médicos, ¿no es cierto? En los zapatos de los médicos y no sabe cuánto estrés se genera cuando se abre la puerta de una emergencia y llega un apuñalado, yo qué sé, un disparo en tórax y tiene que hacer las cosas tratar de hacer todas las cosas rápido porque se va una vida. Entonces, todos vivimos en un estrés muy grande. El lograr el equilibrio, el lograr que ese estrés no afecte el aprendizaje, eso yo creo que es un arte, por un lado. Por otro lado, nosotros, al menos los que ya pintamos blanco el cabello, fuimos educados en un sistema conductista. Y si usted se pone a ver, en casa hacemos exactamente lo mismo. Haces esto, tienes premio. No haces esto, tienes castigo. ¿No es cierto? Y eso venimos arrastrando hacia la docencia. Y claro, lo que usted hizo, un roleplay del profesor estresador, eso sucede actualmente en la educación del siglo XXI y genera que el estudiante tenga pánico. Y hay gente que le responde y le va a decir, se va a parar duro. Yo creo que eso aprendí a través de la vida, que el que estresa le tienes que estresar y ese rato él deja de estresarte, ¿no? Entonces el estrés es bueno para aprender, pero hasta cierto punto. Pero hay gente que no funciona con estrés. Y en el aprendizaje, justo de las lecturas que estaban ahí, dice que el estrés puede disminuir notoriamente el aprendizaje. Claro, se muere un familiar mío y yo aparentemente no estoy estresado, pero no identificamos esos eventos tensionales de la vida como que causaran estrés, y sí los causan. Y entonces el estudiante, ¿qué hace? Se divorcian sus padres. Ayer nomás o antes de ayer, una alumna puso un mensaje: no puedo ir a su clase el día de mañana porque recién llegué a las 12:50, ¿dónde alojarme? 11:50 de la noche. Tuve un problema muy grave en casa. Entonces, ¿cómo permitir que esa alumna reaccione, no se deje afectar por algo que, pucha, parece que fue grande, ¿no? Pero ella estuvo en clase. Y obviamente, ustedes saben que en el ABP se tiene vuelta el otro paradigma, que es el que aprende construyendo. Y yo creo que esa es una experiencia grande que todos, bueno, en medicina hemos logrado eso, pero que todos deberíamos probar, ¿no? Dejar que las personas aprendan a su ritmo, ¿no? Es muy largo a veces, hay que ponerles un poquito de estrés, pero no mucho, porque hay gente deprimida, como dice, que no va a rendir. Y el darse cuenta de eso, a veces yo me he dado cuenta tardíamente y dice, sí, ¿dónde estuve? ¿Por qué no me fijé en el alumno? Tuvimos una chica violada, ¿no? ¿Y cómo va a rendir? Y que esa chica violada se quede de semestre, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde le mando? Al suicidio, ¿no es cierto? Entonces es cosa tras cosa. Entonces sí, a veces los docentes no miramos el estrés que generamos. Y hay docentes que creen que por ser estresadores supremos son mejores docentes que los que no generamos estrés. Entonces hay un equilibrio, debería haber un equilibrio para que nuestros estudiantes puedan rendir de la mejor forma sin tener ese miedo que dijo Cristina,
sino el poder entablar una relación horizontal con el discente, en este caso ahora virtual por lo menos, y generar en ellos también estímulos para que puedan aprender mejor. Capaz que, por ejemplo, yo hago prácticas con simuladores para los estudiantes de medicina y ahí veo cómo se prende su ojo, cómo se abre y dicen, wow, ¿no? No lo he visto antes, ¿no? Entonces, ellos van a tener un mejor aprendizaje porque genera una emoción. Eso me parece muy espectacular el poder. Yo también, siendo médico, estoy aprendiendo mucho. Reconozco que es más difícil para las personas que no son médicas cuando estamos hablando de algo médico. Yo tuve ahora, por ejemplo, áreas de Brodmann. No sé si el Jorge se acuerde. Yo decía, chuta, áreas de Brodmann, ¿dónde están esas áreas? E hice lo mismo que hizo el compañero Edwin. San Google lo tiene todo. Puse área de Brodmann y me acordé así ese rato para ver dónde estaban, ¿no? Porque es importante tener una experiencia gráfica de lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra forma de aprender. Relacionar las cosas con algo, como ha hecho el compañero, redes con neuronas, que también son redes. Y, por ejemplo, hay algo que a mí me motiva es, ya lo dije la semana anterior, es cómo vemos que el niño de la cama se levanta, gatea, camina y sale corriendo. Solo ese desarrollo implica cuántas sinapsis y cuántos cambios en el sistema nervioso. Entonces, yo no pude hacer el primer curso, dije ahora lo hago, pero buscando una explicación a muchas cosas. O sea que quedarán ahí todavía para buscarse, pero sí es motivante el curso, se ve como la gente con la educación, siendo muy sencillos, eso me llamó mucho la atención. O sea, son gente que han alcanzado mucho y se les ve humildes, se les ve buscando el bienestar, tomando en cuenta al estudiante que muchas veces es la última rueda del coche, ¿no es cierto? Y a él le motiva para que crezca. Creo que ahí tenemos nosotros que aprender también que eso es lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes y la forma como él contesta o ambos, como muchos de los videos apoyan el lenguaje que deberíamos tener también como docentes para nuestros alumnos, ¿no? Gracias, Jaime. Sí, tomar en cuenta que la motivación no es la nuestra. Nuestra motivación como docentes es, quiero enseñar, qué chévere, me encanta enseñar, divertido, me divierto. Pero hay que saber qué motivación tienen nuestros estudiantes para aprender. Y ahí estamos en problemas, porque hay tantas motivaciones como estudiantes tenemos en el aula, y eso es complicado. Sandra. Buenas noches para todos. Yo coincido con Jaime en esto que comentaba del ambiente. La ventaja de la tecnología es que nos podemos encontrar por este medio, pero de verdad que, bueno, tengo aquí la suerte de estar con compañeros de la sede y compañeras de aquí de Ibarra y también, bueno, pues conocerles, ¿no? Y la verdad es que es increíble lo que aporta y yo he hecho unos descubrimientos muy grandes. Yo estuve hace años con el que fue mi profesor de Filosofía de la Ciencia. Después estuvo en la Universidad Católica de Valencia y yo estuve con él en un grupo de investigación en emoción, empatía y compasión. Y esto de alguna manera pues, me ha traído muy buenos recuerdos. A mí es un tema que me fascina y me apasiona, me encanta. O sea, no digo que no me cueste porque sí es verdad. Y mi base yo iba para medicina, pero no sé qué pasa en el camino. Y me hubiera encantado de verdad y creo que, bueno, tengo la oportunidad, me pasa lo mismo. Esta vez sí me matriculé y dije voy a por todas y a sacar esto como sea y creo que a pesar de lo cansados que estamos, porque yo salgo a las 6 y hasta que me puedo conectar, pero creo que esto de la motivación, ¿no? De estar con los compañeros, de aprender, de descubrir es lo que por lo menos a mí me mueve. Y estoy encantada porque aparte de la parte de neurobiología, de neuroanatomía, que también... a mí personalmente me gusta, ya digo, tengo que recuperar porque mis bases, como dice Jaime, también las tengo súper olvidadas, pero
hay cosas que de verdad me están como reconfortando, ¿no? En algún momento que puede tener alguna duda como profesora, esto me está como dando la razón, ¿no? De tener una clase y en lugar de explicarles la materia, a ver qué pasa aquí y que hayan salido cosas a la luz y que, o incluso en reuniones, ¿no? de área, de comentar compañeros cómo gestionamos estas situaciones. De lo que he visto, que es, la verdad es que los materiales son preciosos y además el libro de las neuronas espejo, el de Jacoboni y Rizzolatti, yo lo tengo y lo leí, ha sido un descubrimiento precioso. Me ha encantado, encontré, por si alguien quiere, yo encontré en PDF, encontré el de Francisco Mora, el de neuroeducación, está en PDF, yo lo acabo de imprimir ahora, lo tengo aquí en papel, de verdad, Todos queremos, porque- Sandrita, así que copie el link al, Pues, al sí, chat. lo paso porque me lo acabo de imprimir, porque digo, no me lo pierdo. Y me ha gustado mucho, aparte de los neuromitos, cuando Francisco Mora dice que el tema del rendimiento mental, ¿no? Cómo adaptarte a la clase, porque hay gente que rinde mejor de día, hay gente que rinde mejor de noche. Me gustó muchísimo, muchísimo el comentario de que las personas con un cociente alto intelectualmente hablando, o sea, un cociente intelectual que son, bueno, pueden saber mucho, pueden ser muy inteligentes, pero no manejan emociones, dice que pueden ser pueden trabajar para personas que intelectualmente puede que no tengan tanta formación o tanta capacidad, pero emocionalmente manejan muy bien. Y me gustó también el tema de las neuronas espejo de Rizzolatti, cuando comenta el que una persona con espectro autista no puedes ponerla o sea, decir, es así, es un error. Hay muchas formas como el Alzheimer y sobre todo creo que algo que yo le pregunto siempre a mis estudiantes y que sorprende, y menos siempre les digo por el tema profesional, pero que ellos también son mis maestros, me enseñaron a cuando, con todo el respeto, cuando empiezo una clase o un curso, alguien tiene algún tipo de discapacidad y se hace un silencio. ¿Por qué? Porque no sé a quién está delante de mí. No sé si esa persona, como comentaba Jaime, pudo tener una experiencia traumática durante el semestre. Es que no sé si ese chico o chica se ha ido al hospital, está con un TOC, como tengo un estudiante ahora con TOC. Entonces, el no encasillar, ¿no?, al estudiante como, claro, nosotros también, eso estaba escuchando, los profes también tenemos muchas veces estrés y llegamos a clase y dices, Dios mío, o sea, por Dios, este aula que no calla, que no sé qué. ¿Por qué? Porque tú también vienes con tus historias de familia, de papeles que hay que rellenar, de informes que hay que hacer, que vas corriendo al aula cuando estamos en presencial y dices, o sea, oigan, ya, ¿bien? Y creo que también es importante el tema de las emociones. Yo con respecto a mis estudiantes, también muchas veces he dicho, chicos, estoy cansada, me pasa esto, me pasa aquello, estoy preocupada. Y puedo decir que creo que ahí lo de las neuronas espejo funciona muy bien, aparte de que es por el movimiento, pero el tema de la empatía y aparte pasar a la compasión, que es lo que nos enseñaba nuestro profesor. La empatía es esa capacidad de saber lo que está atravesando el otro, pero la compasión es lo que me mueve a aliviarle y apoyarle. Y hablamos mucho de los estudiantes, que me parece fundamental, como decías, es nuestro motor, pero también nosotros. Y creo que cuando yo he sido capaz de decirle a mis alumnos, porque entre compañeros hay confianza, somos compañeros, pero con ellos parece como que hay una barrera. Y cuando yo les he dicho me siento emocionalmente así, o estoy cansada, o mis padres están en España y han estado con problemas de salud, yo no les he contado mi vida, pero sí les he permitido saber y les he verbalizado, no me encuentro bien, o sí me encuentro bien, o me ha dado esta alegría. Y eso me he dado cuenta de que transforma mucho el aura. Si yo llego nerviosa, por lo que sea, y quiero dar la clase y quiero aislarme, me resulta muy difícil el dejar esas emociones y ha habido veces que he preferido tener en cuenta a mis estudiantes y decirles, oigan, yo también soy un ser humano, yo también soy una persona, no solamente vengo aquí a explicarles esta materia, sino que... Y lo último que apunto, porque tengo muchas anotaciones aquí, me encantó el reto de la neurociencia cuando dice que van a introducir el concepto de tiempo. Creo que es un reto maravilloso y creo que vamos a ser testigos de algo
impresionante. Y bueno, dar las gracias de verdad porque sí, o sea, no solamente es lo que se aprende con el material, sino en esta horita de conexión. Muchas gracias, Sandrita. Nos hizo todo un resumen y un recorrido lindo de su práctica y de la información que estamos recibiendo. Jorge. Gracias nuevamente. Bueno, se ha topado siempre el tema de la motivación, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es el recurso indispensable, el detalle que nosotros como maestros debemos poner con nuestros estudiantes, considerando todo lo que les rodea. Obviamente, dependemos de un entorno, dependemos, cada quien tiene su particularidad de aprendizaje, unos aprenden más rápido, otros más lento, y para correlacionar con las inteligencias también. Unos, por ejemplo, tienen una inteligencia visual relacionada también con la memoria auditiva, es decir, 1000 formas de aprender, pero de eso lo que debemos rescatar nosotros es la motivación que debemos, como lo dijo Cristina, generar en nuestros estudiantes, no en mí, ¿no? Porque yo de todas maneras ya estoy motivado para enseñar, la forma como quiero enseñar, lo mejor posible, pero nuestros estudiantes también, rescatando lo que habían expuesto los profesores anteriores, pues muchos chicos tendrán muchos conflictos, pero nosotros debemos tratar de identificarlos y buscar un entorno común para motivar que ellos se adquieran el conocimiento que ellos deben hacerlo, no nosotros imponer nuestro conocimiento, sino ser las guías como ahora, ¿no es cierto? Entonces nos dan un tema, lo leemos, lo analizamos, discutimos y vamos concretando algunos puntos específicos para que se les quede en la memoria a largo plazo prácticamente, y con esa memoria puedan utilizarla pues en su inteligencia y en su entorno. En mi caso, a mí me gusta, por ejemplo, con mis estudiantes, como una forma de motivación, digamos, darles una recompensa, ¿no? Que también sí es valedero. No es que no sea valedero la recompensa, pero ¿cuál es la recompensa que les menciono? No es tampoco que se les regala, ¿no? Yo cuando les digo a mis estudiantes, por ejemplo, participan apropiadamente, yo les digo ya, no vas a dar una pregunta del examen, por decir algo, ¿no es cierto? Porque respondió, no, yo no les obligo a que preparen, sino les menciono al inicio, les digo, esta es la mecánica, si es que ustedes vienen preparando y si es que alguien comenta apropiadamente o se extiende un poco más, ya se gana un cierto puntaje, que es como una especie de recompensa, y no van a estresarse en el examen puramente, porque realmente todos los test son un poco estresantes y a veces, por más que sepan los chicos, siempre van a caer. Entonces, yo les trato de motivar en ese sentido. A veces también les digo, no, la ciencia no es solamente lo que nos dicen los libros o la ciencia no es la reproducción, digamos, a nivel de un laboratorio, en el caso de la medicina, ¿no es cierto? Sino que tenemos aspectos comunes que todos los días los estamos viviendo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en la parte médica, yo digo, cuando nosotros vemos el mecanismo de Frank Stalin del corazón, que es la adaptación a los volúmenes, eso es un poco complejo hasta para los más entendidos, digamos, pero si es que yo les digo, traigan todos los chicos un globo, o 2 globos o 3 globos, ¿sí? Entonces, miren, un globo lo inflamos y se va a adaptar a un volumen, ¿sí? Y cuando lo suelto, va a soltar todo el volumen. Si es que lo abro más, va a adaptarse con más. Esa es la ley de Frank Stalin. Entonces los chicos van a captar de mejor manera que leyendo todas las, no sé, unas 3 páginas relacionadas con el tema. Pienso que es más productivo en ese sentido. Y si es que ellos participan, yo les digo, busquen aspectos comunes que puedan traerlos acá para sus compañeros para que lo aprendan. Y obviamente eso es recompensado. Si es que alguien me da alguna solución a lo técnico, digamos, con aspectos comunes, obviamente que está aprendiendo y no necesita ser evaluado con un test, con un Está haciendo cuestionario. metacognición, Jorge. Ya me adelanté, porque no, eso es está lo muy último, bien. es lo último de los temas. Estamos llevando un constructo teórico hacia algo aplicable en otros campos, como por ejemplo, algo tan sencillo como inflar un globito Claro. y ver cómo se desinfla. Y es eso precisamente lo que de alguna manera va a garantizar que un aprendizaje sea significativo. Claro, y por la otra parte también en la relación de los maestros, ¿no? Siempre somos el espejo, en la relación del espejo que también estábamos viendo, somos el espejo de nuestros estudiantes, es decir, si es que nosotros no generamos una confianza, ellos tampoco van a aprender. Si es que nosotros les generamos una confianza, lo hacemos acertadamente, como dijo el doctor Falconi, ¿no? Usamos la terminología adecuada,
los aspectos apropiados para su aprendizaje, ellos van a tratar de imitar imagen en espejo, ¿no es cierto? Entonces, y yo digo, tenemos que avanzar un poco más, no solamente que nos imiten viéndose al espejo, sino que nos superen, que rompan ese espejo y que nos ganen. Ahí está un poco complicado, pero ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Ese es nuestro objetivo. O sea, el objetivo de un docente es precisamente que estas personas que están con nosotros se conviertan, como decía Sandra, también en nuestros maestros. Yo creo que el momento en que nosotros entendemos que cuando entramos a una clase, no entramos a dar clase magistral, sino que también tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo, esto ayuda muchísimo. Esto ayuda muchísimo porque siempre va a haber alguien que traiga alguna manera de entender distinta a esto que yo me partí la cabeza tratando de hacerlo. Y de pronto esta manera es súper sencilla, yo digo gracias, o sea, ¿y a quién le agradezco? A mis alumnos precisamente. Hay veces que en el mundo de la psicología nosotros estamos dándonos las vueltas teóricamente y de pronto estamos en una clase discutiendo con los chicos y los chicos dicen una palabra y de pronto a nosotros se nos desenrolla todo, ¿no? Y yo digo, qué bestia, qué emoción. Y sale uno feliz, más contento que los guambras, porque uno aprendió un montón de cosas y puede en ese momento mostrarles a los chicos de esto. Yo creo que una de las mejores maneras de aprender es de enseñar. Y si les permitimos a nuestros alumnos que también se pongan en ese lugar de, vea, profe, yo encontré tal o cual cosa que puede servir, eso ayuda muchísimo en el proceso de aprendizaje. Y muchas gracias, Jorge. Vero Mantilla. Hola, Cris, y a todos los compañeros. A la psicopedagogía es algo que siempre quise estudiar y que ahorita estoy contentísima porque me encanta. Escuché este video donde estaba del doctor Francisco Mora y me fascinó. Me fascinó aquella reflexión de que el maestro es la joya de la corona. Y entonces surgió en mí, con toda la explicación que él hacía, un cuestionamiento, ¿no? Hoy en día está sopesándose el hecho de cómo la pandemia nos abocó a una educación remota y vieron que esto trae beneficios económicos muy significativos. Es decir, nos ahorramos todo lo que es mantenimiento de aulas, incluso el contrato de docentes es más económico, etc. Y bueno, yo tuve la experiencia de en grado estudiar de manera presencial y en posgrado hacerlo a distancia. Y la verdad es que la diferencia es abismal, porque encontrarte con una asignatura, bueno, en ese tiempo era un libro, ¿no? No ni siquiera una aula virtual, sino un libro. Y tú tener que estudiar solo y tenías muchos cuestionamientos y no se aprende al nivel que se lo hace en forma presencial. Por eso, cuando yo veo que se está tu maestría en solo un año y además puedes hacerlo de manera virtual para que termines pronto, saques un título, mejores tu estatus, etcétera. Pero yo en eso comparto con el doctor Mora que decía, la tecnología nos ha dado cosas estupendas, sí, correcto, pero no se puede reemplazar el papel del maestro por un ordenador. Entonces, como que ojalá se pudiera hacer un eco, ¿no?, de esta necesidad que tenemos imperiosa, tanto estudiantes como maestros, de volver a encontrarnos y hacer esto por algo se llama el templo del saber a nuestras instituciones educativas, esta relación que es irreemplazable. Gracias por darme el espacio. Gracias, Vero. Totalmente cierto. Hay un montón de estudios ya que dan cuenta de la diferencia radical que existe en la presencialidad y en la no. Y desde el mundo de la psicología, la presencia del otro construye. Incluso el tema de estar así, viéndonos en esta modalidad, no es tan sencillo. Probablemente algunas de las personas que estén aquí tengan
en su casa al marido que le está llamando y qué fue, a qué hora terminas, ya es hora, o está escuchando que los hermanos se están peleando, yo qué sé, un montón de distractores que además llevan el mundo de lo privado hacia un espacio que es distinto, que es del conocimiento. ¿Me escuchan o me colgué? Porque les veo paraditos a todos. ¿Me escuchan? Chicos, ¿me están escuchando? Te escucha muy bien. Sí, te escucha. Perdón, Sí, es Cris, que se te escucha bien. Cris, se me- tú te estás Sí, te colgando. escuchas. Está bien, Sí, se estamos escucha aquí. perfectamente. Chévere, muchas gracias. Se me congelaron por un segundo y Se dije, cortó. sí me colgué. No, sí me está Debe ser por el frío nada más. Me voy a mover. Sí, un poco. por eso se congeló. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Sí, sí se escucha. Ya, genial. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Ya me olvidé que les estaba diciendo. ¿Qué era que les estaba Sobre la presencialidad. Ah, sobre la Sobre presencialidad. la parte virtual que igual, o sea, afecta, porque no sabes qué pasa en la parte privada. Exacto, muchas gracias. Entonces sí, el tema de la presencialidad, de la existencia de un otro, del encontrarme con este otro profesor y con este otro compañero, genera un nivel distinto de aprendizaje. No es lo mismo que estar encerrado en un espacio, en un metro cuadrado, escuchando o viendo una presentación, o peor aún, leyendo un libro y tratando de entender solito. El trabajo conjunto fortalece, sostiene, construye. Y por eso no es algo que un aprendizaje para que sea significativo requiere de este otro, de estos otros que de alguna manera nos apoyen en nuestro proceso formativo. Desde la sola presencia del compañero con el que voy a salir corriendo a pegarme el sándwich cuando se acabe porque estoy muerto de hambre, hasta la presencia del docente que de alguna manera con su tono de voz, con su presencia, con su moverse de un lado al otro de un aula, va construyendo otros modos de relación que me sostienen psíquicamente y que es importante. ¿Sí? Edmundo. Sí, buenas noches. Una consulta. ¿Qué recomendaciones desde el punto de vista psicológico, no sé, neurociencia? Para mí esos términos realmente son bastante complicados porque soy de formación economista. Claro, ahora sí entiendo cuando doy clases, por ejemplo, a otras profesiones, lo complejo que debe ser entenderme, ¿cierto? Ahora yo estoy del lado contrario. Ya, para mí estos términos realmente son bastante complicados. Yo doy finanzas, proyectos, y claro, estos términos admiro son realmente complicados. Bueno, Es el que causa el estrés. la pregunta puntual es, desde el punto de vista entonces de, no sé si es correcto, la neurociencia, en general la psicología, ¿qué mecanismos o qué estrategias sería recomendable uno utilizar para mejorar la enseñanza-aprendizaje y sobre todo el tema de que los estudiantes tengan ese incentivo de aprender? Porque uno normalmente desde el punto de vista de la presencialidad, peor aún ahora en términos de pandemia, con clases virtuales, uno realmente ve que hay estudiantes que efectivamente les interesa aprender, les interesa adquirir conocimiento, pero lamentablemente la mayor parte de estudiantes no es así. Entonces, están básicamente para llegar a obtener un título, pasar como sea la materia y listo. Mas no desde el punto de vista de adquirir mayor conocimiento. A veces uno se les da esos consejos desde el punto de vista de decirles, miren, el adquirir más conocimiento les va a volver más independientes. Porque mientras más conocimientos tenga uno, voy a depender de menos profesionales. Y resulta que incluso se les hace caer en cuenta o en conciencia de que están este momento pagando, por ejemplo, para aprender. Y sin embargo,
parecería que eso no llega. Y como les digo, entonces, porcentualmente hablando, me atrevería a lanzar una cifra que tal vez de un 100% del curso, porcentualmente hablando, por eso de una cantidad que pueda haber, tal vez un 20% realmente uno les ve que tienen ese deseo de aprender. El resto no. Y resulta que, claro, eso se ve claramente en la práctica, que cuando uno dicta una clase, se les explica las cosas, se les toma lección la siguiente clase, digamos que responden, no todos, posiblemente algunos, pero si después de una clase posterior a la que fue continuación, se les vuelve a preguntar sobre un mismo tema, resulta que ya no saben, lo cual está demostrando esa falta de interés y que seguramente nuevamente es simplemente para pasar la materia, pero más no desde el punto de vista de adquirir ese conocimiento que se supone que es para lo cual están estudiando. Ok, Edmundo, sí. Eso de pronto va a tener un poquito más de respuesta cuando hablemos de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, un poquito más adelante en el curso. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta que vivimos en una época donde sufrimos de titulitis. Tenemos que tener un título, y valga la redundancia, el tenemos que tener, porque lo estoy haciendo a propósito. Tenemos que tener un título para ser alguien en la vida. Y si no tenemos el título, no somos nadie. O sea que un niño de 3 años no es nadie. O sea que un joven de 20 años que no ha tenido acceso a la universidad no es nadie. O sea que ustedes y nosotros todos docentes que no hacemos el curso de actualización cada año de lo que sea, no somos nadie. Estamos viviendo una sociedad de consumo de mercado y usted como economista sabe más que nadie lo que está pasando. Y de alguna manera se genera una necesidad de acaparar títulos. ¿Por qué? Porque los títulos son los que de alguna manera me dan la posibilidad de ejercer o de demostrar, entre comillas, que he aprendido, aunque no sepa nada. Aunque no sepa nada, como tengo el título, como pagué para tener el título, ya soy alguien en la vida. Y ahí tenemos una motivación completamente distinta a la motivación del aprender, porque deseo aprender. Si no es, me meto a la universidad para tener el título, para ser alguien en la vida. Y cuando tenga el título ya veré en qué alguien me convierto. Y eso es un error de principio. Entonces, sí, es verdad. Nosotros tenemos, creo yo que todos de alguna manera podemos evidenciar en nuestras clases este grupo de estudiantes que están, que preguntan, que se preocupan, que responden, que hablan todo el tiempo, que se cuestionan y que después de 2 semanas les pregunto sobre un tema y me contestan, y tenemos ese gran porcentaje de estudiantes que no. Y entonces ahí, en términos psíquicos, es importante buscar que cada estudiante asuma su deseo. Y eso no es tan fácil. Y ahí entraría la cuestión de la motivación que ya en las próximas semanas vamos a ver. Y la motivación no depende solamente de nosotros, aunque nosotros podemos ayudar como un motorcito a empujar esa motivación. Pero depende mucho de estos sujetos, estudiantes, en el caso de los universitarios adultos, que se asuman en un lugar. Y eso es complejo, porque desde las instituciones, y eso también lo vamos a hablar más adelante, se está tendiendo a infantilizar a los alumnos. Y eso nos está pasando factura. Así que tenemos, para ese tema, mi estimado Edmundo, tenemos larga cuerda de la que vamos a hablar durante todavía bastante a lo largo de nuestro curso. ¿Sí? Sandrita. Al hilo comentando ahora y la intervención de Verónica, que bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo me he planteado muchas veces y en alguna ocasión lo he comentado con algún compañero y lo que estás diciendo.
a veces la frustración que hemos sentido, ¿no? Cuando lo nuestro es verdadera vocación y te das cuenta, yo esta mañana, por ejemplo, sin ir más lejos, tenía un grupo de ética, un grupo de 15 estudiantes, creo que están matriculados en este paralelo, pero no se han conectado muchos, éramos muy poquitos, les he dicho que por favor prendieran cámara, que la señal aguantaba. Y ha sido una clase de verdad que yo, bueno, he sido muy clara con ellos, ¿no? Tengo un grupito de estudiantes en administración de empresas que no es que esté en contra de ellos, sino que me ha llamado la atención el que no se preocuparan cuando estábamos hablando del tema del liderazgo, que es lo que nos tocaba en el sílabus, ¿no? Y entonces me han dicho el típico tópico de que sí, que un buen líder con muchos valores sale adelante y que el mundo funciona así. Yo he dicho, pero no me mintáis, o sea, no me creo eso, y menos a estas alturas de mi vida, ¿no? Ha habido, o sea, lo que te dices, no hay otro grupo que sigue muy bien. Y yo me planteo muchas veces, tanto en el tema que estamos aprendiendo en el curso como más adelante, ¿qué va a pasar? Porque sabemos ya con estas lecciones que llevamos, estas redes que se reconstruyen y se construyen, porque además otra cosa que me gustaba muchísimo de lo que hemos aprendido es que el aprendizaje es para toda la vida. No llegas a una edad en la que ya, eso del edadismo es algo horroroso, ¿no? Como tienes tantos años no puedes, continuamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos estudiantes que ahora en este tiempo, a lo mejor ya conforme estamos viendo la cosa, pero que en el momento en que tengan que incorporarse al mercado laboral o poner en práctica, ¿qué va a pasar en general, ¿no? Que imagino que lo vamos a ver venir. Porque los que están preparados, que ahora están dedicándole tiempo, esfuerzo, se conectan, intervienen, te comentan, te dicen, o sea, ya lo sabemos, ¿no? Frente a los que están con cámara apagada, que te plagian, que además es que yo pongo el antiplagio, que te dicen la excusa de que es que no tengo... esta mañana me ha escrito un estudiante y me dice, profe, no me he conectado porque han venido los técnicos de internet, ¿me puede poner en lista? Y yo le he respondido, he hecho lo que tú, y le he dicho, mira, me parece más importante que me preguntes qué hemos hecho. ¿Qué te has perdido de aprendizaje? O sea, que te ponga o no en lista es lo de menos. No me has preguntado qué han hecho, qué han dicho, qué me he perdido. Digo, mira el vídeo y hace el trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que va a haber en el día de mañana un cambio fuerte, en el sentido de que los que ahora están aprovechando sacarán lo positivo del esfuerzo, y no sé si en ese sentido nos va a hacer que la educación nos la replanteemos como ya estamos haciendo, no solamente por el tema del estímulo y de las ganas, ¿no? de eso, del título, que creo que también nos va a, como decís aquí, a mover el piso en el sentido de, bueno, y cuando llega un estudiante y te diga, no sé, yo doy clases en Derecho y les digo muchas veces, bueno chicos, y el día que tengáis que estar en una audiencia, por ejemplo, ¿no? Los de gastronomía, cuando tengáis que hacer una práctica o servir una mesa, ¿qué va a pasar con esta gente que ahora en principio está trampeando y saliendo adelante? Pero yo creo que los que están atendiendo pasarán por delante. Pues sí, o sea, tu deducción es la coherente, ¿no? Y eso es algo que ya venimos viendo hace rato, no solamente con el tema de la pandemia. Hace rato, cuando se puso de moda la universidad, vemos cómo hay profesionales que salen y que terminan por no ejercer nunca la profesión, y solamente se sostienen con el título. Y en todas las áreas, absolutamente en todas las áreas. Uno diría que bestia, los médicos se sacan el aire estudiando y de ley van a ejercer como médicos y no sé qué. No es verdad. No es verdad. Hay un montón de gente que estudió medicina para tener el título ahí guardado y para decirle a papá y a mamá, probablemente ya estudié, ya tengo el título, ya no me molestes. Me voy con mi música para otro lado y voy a ser músico. Yo qué sé. Entonces, ahí tenemos las cuestiones de motivación, ahí tenemos ciertos elementos que sí, que hacen que nos cuestionemos el tema de la educación como está planteada. El ejemplo que pones en relación a la chica que te llama a preguntar que por favor le pongas en lista, y yo me pregunto, nuestros profesores, los nuestros, ¿cuándo nos tomaban lista? O sea, realmente eso es parte de la infantilización, es parte de
generar una obligatoriedad cuando el proceso formativo tiene que venir dado del deseo de este estudiante. Y entonces, ¿por qué tomamos lista? Porque además nos exigen, porque toca poner y actualizar el NSR en el Success Factors, además que es chistosísimo el nombre de estas cosas que nos ponen. Es particular lo que nos está pasando, pero es de eso. Es eso, les estamos quitando ese lugar de responsabilidad y de asunción de su deseo frente al aprendizaje. Y entonces, claro, me quedo en la idea de la escuela, donde voy a la escuela o al colegio porque papá y mamá me ponen en la escuela y en el colegio, cuando la universidad no debería ser así. Y entonces sí, estamos asistiendo, yo creo, a una etapa diferente, compleja, de cambio, donde ya se va viendo los efectos del haber bajado desde la educación básica, ojo. En lugar de subir a los máximos posibles, en la educación básica en nuestro país se bajó a los mínimos básicos. Y ya nosotros vemos en nuestros estudiantes los efectos de esos mínimos básicos. Son chicos que entran a la universidad y no tienen ni siquiera la idea de cómo redactar algo súper básico. Entonces, claro, a nosotros nos toca un trabajo duro, pero eso es algo que hay que repensar. Y tenemos todavía camino por recorrer. Se nos está acabando el tiempo, así que Víctor. Bueno, buenas noches con todos, y en honor al tiempo, solo quería comentar del video de Francisco Mora, educándonos para ser nosotros, no me acuerdo el nombre exactamente, pero me parecía muy interesante el tema de la emoción. Hemos visto cómo la emoción es trascendente en el trabajo neurológico, en las neurociencias, es la base entonces de todo principio de acción humana y de aprendizaje, de alguna manera. Pero me parecía muy interesante cómo él ponía la emoción como un estado absolutamente inconsciente y mucho más primitivo que el Homo sapiens sapiens. Entonces dice, la emoción existe en los mamíferos desde hace 2 millones de años. Y el Homo sapiens tiene 150.000 años. O sea, la razón existe desde hace muy poco. En realidad la emoción ha estado ahí, la emoción garantiza la supervivencia y establece la supervivencia de las personas. Incluso dice, se puede encontrar emoción posiblemente hasta 4 millones y medio antes, incluso en ganglios, en partículas, ni siquiera en seres con cerebro. O sea, estamos hablando de seres invertebrados y no cerebrados siquiera. Y ya me parecía como interesante decir que, claro, cómo está marcando la emoción el todo, el ser en sí mismo, o sea, este gesto inconsciente que nos marca, que nos lleva y que nos conduce en todo el sentido. Y de alguna manera, como todo esto, claro, porque la educación no solo se da a nivel académico, no solo se da desde las universidades, sino en todo momento, en toda experiencia y en toda vivencia. Y ver cómo se pueden modificar estos procesos y estos comportamientos educativos en todo el sentido. Incluso llegué por accidente a este trabajo de Patch Adams, un médico clon, ¿no es cierto?, que es el que finalmente hace las caritas felices o algo en el año 61, que propone una clínica y a curar a la gente con métodos de amor y compasión, básicamente. Vamos a bailar, vamos a estar bien, vamos a trabajar sobre las emociones. Y empieza a plantear un trabajo súper potente con las emociones y desde ahí todo un aprendizaje, porque también la enfermedad se aprende y se desaprende de alguna manera. Y creo que es también un gesto. ¿Cómo vamos aprendiendo? ¿Cómo el ser humano aprende tantas cosas a partir de sus experiencias y por supuesto motivadas por la emoción? Es algo que me sigue pareciendo muy emocionante y que es lo que me ha llamado a este curso. Chévere, Víctor, muchísimas gracias. Soporte. Augusto, quería decirnos algo. Sí, y lo que estaba pensando mientras terminabas de hablar justamente con tu última participación, es algo en lo que, o sea, no sé si es que les estuvo en la cabeza de todos mientras hablabas, que la U tiene justamente ese acomodo, o sea, no solamente en el programa de tutorías que podríamos decir que son válidas en esto, lo que tiene que ver con el acompañamiento para saber justamente lo que decía, me parece que era Edwin en algún momento, sobre y si es que hay discapacidades, problemas en la casa, etcétera, etcétera. Pero también
es como que se facilita bastante el estudio. O sea, uno hace la comparación de cómo fue la universidad para uno, cómo es la universidad ahora para los que llegan, y te pones en ese plan de a dónde estamos yendo. Incluso con la pandemia eso se hizo incluso más evidente. Y a las cosas de las que tuvimos que renunciar. Hay materias más prácticas que otras que no puede suplir la parte laboratorio. Pensemos en medicina, en mi campo en química también, que si tú no manipulas instrumentos de laboratorio, sencillamente no adquieres esa destreza. Entonces yo puedo suplir en casa, y es lo que me ha tocado hacer estos últimos semestres, con experimentos que puedes hacer en tu cocina, con las cosas que tienes en la cocina de tu casa, pero de ahí a que sepas cómo medir un determinado volumen en una probeta, saber cómo debes trabajar con una bureta y un montón de otros instrumentos de vidrio. ¿Cómo te puedo decir yo que los estudiantes que fueron formados en estos semestres son competentes en esas tareas, que son simples? Hay casos tan interesantes en ese sentido. Ya tuvimos por fin prácticas presenciales en este semestre. Y claro, al rato que te inicias el semestre, digamos, normalmente, cuando tienes las prácticas normalmente, tu primera sesión es para darles cuáles son las normas de seguridad y eso, solamente es una charla informativa. En la segunda sesión, tú ya empiezas con los primeros experimentos. Si estás en primeros semestres, la primera práctica es justamente reconocer el material de vidrio, cómo empiezas a manipular las diferentes cosas. Pero sorpresa, tú estás en tercer semestre sin ninguna de esa preparación previa. Y te das cuenta que tienes que no solo empezar con la charla de seguridad, sino también contarles cuál es la probeta, cuál es la bureta, cómo se mide, cómo se utiliza, a estudiantes que ya para tercer semestre deberían estar casi que haciendo las cosas solos. O sea, tienes tú ya el laboratorio, me tienes a mí también para poderte guiar, pero ya cosas como que así mires en la probeta, así se afora, eso ya deberías haber aprendido un año antes. Y yo sé que no es, que a la final el problema en el que estamos es este mismo, el de la pandemia, pero hay un vacío fenomenal no solo de conocimientos, en este caso es de experticia, de manejo. Así es, y en los próximos semestres veremos los efectos de aquello en nuestro trabajo, ¿no? Y nos toca estar así como preparados, motivados y con todas las ganas de apoyar a estos chicos para que salgan adelante. Y es complejo, es complejo. Bueno chicos, ha sido una chévere sesión la de esta noche, nos hemos ido de largo. Me quedo con ganas de hablar más del tema de las neuronas de espejo, pero bueno, en fin, es parte de nuestro proceso. En todo caso, sigan con ganas, así como estamos, revisen el material, ya se les va a abrir antes. Si es que tienen alguna duda, ya voy a estar mucho más pendiente de las dudas que tengan en los foros, o me mandan un correo. Yo estoy revisando el correo todo el tiempo, entonces estoy pendiente de ustedes, cualquier cosa que necesiten. ¿De acuerdo? Que tengan una buena noche entonces. Igualmente, hasta luego.